La verdad que no es anecdótico que inauguremos esta exposición, ya sea virtual, pero también presencial, que la pueden visitar el lunes, un día como hoy en el que se conmemora el Día contra las Violencias que sufren las mujeres. 25 de noviembre de 1981 se empieza a conmemorar, eh, podemos decir como en homenaje a 13 hermanas dominicanas que lucharon contra la dictadura de Trujillo y terminaron asesinadas y torturadas y violadas en la cuneta de una de las rutas de las plantaciones de azúcar hacia Santo Domingo. No es anecdótico y me parece que, bueno, que también es una buena forma de luchar contra la violencia, de luchar contra el silenciamiento de las violencias que sufren las mujeres. Y bueno, esta exposición es una pequeño granito para intentar explicar y dar evidencias de la tragedia que han vivido cientos de miles de mujeres en República Centroafricana. Muchas gracias por el contexto, Javier. Muy interesante los desafíos que tiene el país en diciembre de este año. Como bien decías, casi 1 millón de personas desplazadas internas, más de medio millón de personas en los países vecinos. Y sí me gustaría compartir, a ver si podemos. Como verán, el nombre tampoco es anecdótico ni gratuito, está en el centro de África, rodeado también de una serie de países que han atravesado historias durísimas desde el proceso de colonización. Para ponerlos en contexto, en 1960 creo que fue, no, perdón, 1960 es cuando 60, sí, la 60 independencia. se genera, bueno, se provoca la independencia y de ahí es uno de los primeros países también que se independiza. Empieza como podríamos decir, como una campaña de postcolonial, de independencia de los diferentes países, tanto de las colonias francesas, británicas, italianas, ¿sí? Y volviendo, vemos que República Centroafricana está rodeada de países como Sudán del Sur, que es el último país reconocido por la comunidad internacional, podríamos decir como el último país fundado, al sur República Democrática del Congo, Camerún, y un país que es muy importante para también entender todo el movimiento, podríamos decir, de las personas refugiadas, que es Chad. Chad es uno de los países, podemos decir, Francia ha apostado por mantenerlo en una estabilidad, pero que termina siendo a lo largo de los años como el destino de muchas de las campañas de personas refugiadas que tanto de Nigeria, de Níger, de Sudán del Sur, de República Centroafricana, del conflicto de Camerún, han buscado un lugar seguro allí en Chad, y luego podré mostrarles algunas fotitos como para, para narrarles a través de un testimonio la situación que viven las personas allí. Paso directamente a las fotografías y me apoyo un poquito en ellas para ir haciendo el recorrido. ¿Les parece bien, verdad? Bueno, a Sadia la conocí en Bria, capital, podríamos decir, nacional de la producción y la extracción de diamantes. Ella históricamente se dedicó a eso. Su marido era el que estaba dentro de estas minas artesanales. No pensemos en una mina industrializada, sino que pequeños orificios en la tierra, donde la gente con una linterna pegada en la cabeza se pasaba horas escarbando en estos huecos, y el trabajo de las mujeres era todos esos residuos, esos restos que extraían las personas de las minas, ellas las limpiaban y extraían, bueno, en la búsqueda del remanente que quedaba del trabajo minero principal. Cuando estalla el conflicto, esta parte de República Centroafricana apoya al movimiento, podríamos decir, a la revuelta, fundamentalmente porque lleva años totalmente discriminada por el poder central de la capital del Bangui, sin carretera, sin servicios sociales básicos como puede ser el agua, la electricidad, una escuela, un centro de salud hospitalario básico. Todos estos argumentos empiezan como a reforzar una lucha armada exigiendo una redistribución de la riqueza y también una redistribución de los servicios sociales básicos para las personas. Sadia es testigo de cómo en la entrada de estos grupos armados,
entran a su casa, asesinan a su marido, violan y asesinan a su hija. Ella también es víctima de abusos y los únicos supervivientes son ella y su hijo mayor, Mahamat, que ya veremos una fotografía, entre los restos de lo que era su habitación, ¿sí? Quería también mostrarles esta foto que la tomé en la escuela que se encontraba enfrente de la casa de Sadia, y lo que están viendo ahí es un cuaderno muy extendido en África subsahariana y fundamentalmente en África francófona. Es un mapa de África en la portada del cuaderno de deberes escolares, que no responde a la distribución geográfica que les acabo de demostrar en el mapa de Google Maps, sino que responde a la distribución étnica, por lengua, por cultura, inclusive por ríos o por accidentes geográficos, que sí respondía a la división, podríamos decir, geopolítica del África previa a la colonia, ¿sí? La fotografía que le estoy mostrando ahora es Mahamat. Mahamat llevaba muchos meses en esa cama, postrado, con muy pocas ganas de hacer nada. Contaba con el apoyo de su madre, que le lleva alimentos diariamente, y producto del trauma que le generó ser testigo de la tragedia familiar, como que ha depositado en la religión y en el rezo su proceso de sanación y reparación. A Olga la conocí en el aeropuerto de Mpoko. El aeropuerto de Mpoko a finales de diciembre de 2013 comienza a transformarse en el único lugar seguro para refugiarse de toda la tensión y la violencia que había en las calles de Bangui, en la capital. Ya les mostraré una fotografía de las condiciones de vida en, esa, en, esa, en el aeropuerto. Pero vuelvo otra vez al tipo de aproximación que es una vez que he conocido y pudimos construir un vínculo de confianza con Olga, con Pascalín o con Sadia, lo que les he propuesto es volver al sitio donde ocurrieron las cosas y para intentar documentar y retratarlas a ellas en el entorno donde vivían y donde de alguna forma se generó esta tragedia y las violencias de las que fueron víctimas, que las forzaron a huir. La fotografía que están viendo aquí es justamente del aeropuerto de Mpoko. La parte donde están es una parte lateral del aeropuerto, totalmente abandonada, donde están, curiosamente, unas 20 o 30 avionetas, como la que están viendo, que eran utilizadas por personas, bueno, personas francesas o de otros países de Europa fundamentalmente, que iban a República Centroafricana a pasar su fin de semana de cacería o en su casa de las diferentes villas que hay alrededor de Bangui. Y lo curioso es, bueno, que han quedado ahí como unas especies de monumentos a la poscolonia, podríamos decir, sí, como al despilfarro y a la ostentación de las personas que vivían en República Centroafricana o le iban a visitar, y, y ahora se ha convertido en el refugio de las personas que están huyendo de la violencia y la persecución. A Bartomeu lo conocí también en un campo de personas desplazadas de la iglesia de Castor, ¿sí? Una iglesia en Bangui, en la capital. Como les comentaba, no son tiendas de campaña individuales, sino que son tiendas de campaña que alojan unas 200 personas. Y Bartomeu fue reclutado por los anti-Balaka, esta milicia cristiana animista que hizo frente a la milicia musulmana, los Seleka. Fue reclutado forzosamente, estuvo unos 6 meses en la selva, armado con un AK-47 y forzado a entrar a pueblos, saquearlos, matar gente, reclutar a otros niños y también abusar y violar a otras mujeres. Él pudo huir de ese entorno, de esa milicia en la que había sido forzosamente reclutado, y encontró refugio en este campo de personas desplazadas, y lo primero que hizo a la primera semana fue volver a apuntarse en una escuela, volver a recuperar su vida, entre comillas, de joven, de niño, ¿sí? Y
y a través de la educación, a través de ese encuentro de vuelta con compañeros y compañeras, intentar sanar, reparar y buscar de alguna forma una reconciliación que le permita volver a integrarse a la vida social, ¿no? A Huapi la conocí en Bría, en esta ciudad que les había comentado también, capital de la extracción del diamante. La que están viendo son los restos de su vivienda. También la milicia antibalaca entró, asesinó a su marido. Y lo que están viendo, justo, bueno, no lo podés señalar, pero quizás a ver con el cursor si puedo. Ahí no. A ver, ¿sí? Si ven el cursor, aquí se ve algo blanquito, eso era un antiguo pozo de agua y lo que sucede, y una dinámica muy constante, aparte de la violación y el abuso de la mujer como un arma de guerra, sistemática para romper y destruir una comunidad, una familia, una sociedad, una de las técnicas utilizadas por las milicias era el asesinato y luego lanzar los cuerpos de esas personas asesinadas a los pozos de agua para contaminarlos. Esto ha generado un desplazamiento masivo en comunidades donde ya el agua es escasa para tener que buscar una fuente que les pueda proveer de este material básico. Parte del trabajo que hacen organizaciones como Oxfam, Intermon, es la rehabilitación de esos pozos de agua, extraer el cuerpo, higienizarlos, purificarlos para que las comunidades puedan de alguna forma volver a esos lugares donde en muchos casos lo que aglutina a las familias, a las comunidades, es el acceso a este bien tan fundamental que es el agua, para beber, para regar, para alimentarse, para higienizarse, ¿no? A Patrice también lo conocí, él era docente, también lo conocí en Bría y también lo invité a que me mostrara en las condiciones en las que había quedado su casa una vez que habían entrado la milicia Seleca antibalaca, perdón, a su comunidad. Lo que están viendo son la llegada de las fuerzas de Naciones Unidas, ¿sí? En un principio, eh, la primera fuerza en representación del Consejo de Seguridad fue Francia, creo que fue así, Javier, ¿verdad? Y Sí, luego, la sí, operación Sanguris, sí. exactamente, y luego el apoyo del resto de Naciones Unidas, más que nada de grupos, podemos decir, de grupos de militares, no anecdóticamente de países empobrecidos o una situación de mucha fragilidad financiera y económica, ya que sumarse a estas misiones de Naciones Unidas permite unos ingresos financieros para los cuerpos militares de estos países muy interesante, tanto para formarlos como para instrumentarlos, como para poder sostenerle su pago de salario. O sea que lo que estamos viendo es que en diferentes misiones bastante complejas, ya lo podemos ver en Haití, ¿no? Si recordamos lo que ha sucedido en Haití, que había una misión nepalí, pakistaní, o sea, vemos que los países que van dotando de fuerzas armadas son países que tienen mucha necesidad de sostener financieramente a esas Fuerzas Armadas y ven en esta participación una forma de financiamiento. Lo que les comentaba al inicio, cómo eran las tiendas de campaña de las personas que habían buscado refugios en estos patios de las diferentes escuelas. Y aquí estamos viendo a Pascalín con sus dos hijitas rodeada de la ropa colgada, mosquiteras, y lo que están viendo, algunos utensilios o cajas o sarcófagos que han podido recuperar de la huida, ¿no? Algo, un denominador común, ¿no? Lo que estamos viendo es una guerra perpetuada y promovida y perpetuada por hombres, y donde la mujer es la que sostiene la vida, la que intenta de alguna forma perpetuar la vida y no seguir alimentando el conflicto y las tensiones. La entrada al campo de Batangafo, este es un campo que se encuentra en el centro de República Centroafricana, bastante alejado, podríamos decir totalmente alejado de las rutas, ya sean de transporte de minerales o de caucho, como antiguamente era muy conocido este país por las grandes plantaciones de caucho, que se encuentran más que nada en el oeste del país. Y esta es la entrada al campo de personas desplazadas de Batangafo, ¿sí? Allí conocí a Celine,
Celín se ganaba la vida en el campo este de personas desplazadas de Batangafo, que ya les voy a mostrar alguna fotillo. Se ganaba la vida haciendo un destilado del plátano, ¿sí? Como una bebida espirituosa, la que los fines de semana las personas de forma recreativa normalmente bebían. El tema es que al haber perdido sus medios de vida, sus tierras, su trabajo, sus hogares, sus comunidades familiares, los niveles de consumo de alcohol se han disparado y eso con todo lo que genera, ¿no? La frustración de las personas, el aumento de los niveles de violencia, ¿sí? De intolerancia, las disputas interfamiliares. Aquí estamos viendo a Pompeu, Bombeu, que es una persona que conocí en el campo de Batangafo, justo en el momento en el que estaba llegando junto con sus familias. Bueno, hacía 2 días que había llegado y estaba construyendo lo que sería su vivienda con pastos y ramas. Voy a hacer un pase rapidito, no sé cómo vamos de tiempo, creo que... Son y 36 ahora. Vale, voy rapidito, así tenemos un par de minutos para las preguntas, ¿les parece? Sí. Lo que van a ver es lo que es la cola de distribución de agua en Batangafo, en este campo. Por detrás ven de que más o menos cómo están estructuradas las tiendas. Y son mujeres que están en el punto de distribución de agua, cargando sus bidones. Y esta es la fotografía que les quería mostrar. Esto es cómo ha quedado el campo de Batangafo, este que les estaba mostrando anteriormente, ¿sí? Perdón, ¿sí? Como un poquillo para que vean la calidad de las construcciones. Y así ha quedado después de un ataque Seleca hace un año y medio. Caramba. Esta fotografía la tomé en el orfanato de Barcaile, que está a muy poquitos kilómetros del campo de personas desplazadas de Batangafo, el que les acabo de mostrar. Por lo general no hago fotografías de niños y esto siempre intento contarlo, y si las hago junto a sus tutores familiares. Yo personalmente no he encontrado nunca un niño perdido en el medio del desierto o en el medio de la selva o en el medio de un campo de personas refugiadas y desplazadas sin un tutor, un familiar, alguien que sea responsable. Por eso también intento que mi relato sea acorde con eso y con las realidades de las que soy testigo, pero sí me gustaba mucho esta fotografía, que es una siestita que se está pegando a Ali. Ali es el niño que ven abajo solito, ¿sí? Que estoy señalando aquí. Ali lo encontraron en una letrina, casi a punto de morirse. Su madre, que había sido víctima de abuso y de maltrato, lo esconde en la letrina, y ella huye de la letrina para que no la encuentren. A ella la asesinan y luego personas de la comunidad encuentran a Ali y lo llevan al campo de personas, perdón, al orfanato de Barcaile. Me pareció una historia súper bonita, por eso es una fotografía que siempre recuerdo y que intento compartir, y bueno, forma parte de este recorrido. Voy pasando un poquito más rápido. Esta fotografía también la quería mostrar porque forma parte también de cuando hablamos de resiliencia y de cómo las mujeres no solamente perpetúan la vida, sino que están intentando promover la reconciliación y el encuentro y la reconstrucción de la sociedad. Esta foto está tomada en el barrio de Pekasenk, uy, perdón que tengo mi perro acá, en el barrio de Peca 5, que es el barrio musulmán tradicional, pero que donde, bueno, al ser un barrio con grandes espacios para la producción, para el mercadeo, el mercado central de Bangui se encontraba en ese barrio. Era un barrio de encuentros, indistintamente de la religión de las personas. Y lo que están promoviendo estas mujeres, después de las tensiones, los saqueos y la destrucción, como hemos visto anteriormente, de las casas, en un país donde la vegetación crece rapidísimo, lo que están haciendo ellas es limpiar las calles,
los cimientos de las casas para que la gente empiece a circular y se puedan encontrar de vuelta intracomunitariamente. Me parece una foto, bueno, que representa muy bien el trabajo que están haciendo ellas de que a pico y pala, reconstruyendo esas carreteras, esas calles, por donde la gente pueda volver a circular y pueda volver a encontrarse. Y quería terminar con esta foto, y si quieren ya arrancamos con el turno de preguntas si las hay. Eh, a Mina la conocí en Chad, justo en el país que está al norte de República Centroafricana. Ella tradicionalmente cruzaba ese río, el río Uchari, cruzaba ese río porque familiares de ella estaban viviendo en Chad, y sin ningún conocimiento concreto de que naturalmente era otro país. O sea, creo que la experiencia de Amina como que representa esta frontera, bueno, pone en evidencia que estas fronteras no son de las comunidades, no son propias de los centros y de las centroafricanas, sino que son impuestas, y que esta mujer buscó un lugar seguro en Chad, y cuando cruzó, como hacía sistemáticamente o anualmente para ver a su familia, se encuentra con que deja ya de ser ciudadana centroafricana y pasa a ser una refugiada centroafricana. Esto también nos da pistas para entender de cómo la geopolítica postcolonial influye también en la construcción de las familias y de la comunidad, ¿no? Son monaguillos de la iglesia central de la catedral de Bangui, una vez que se ha reconstruido después de que había sido saqueada y destruida, y la gente de a poquito ha vuelto a las misas de los domingos. Albert, en el barrio de Pekaseng, Albert es musulmán y vuelve periódicamente al barrio de Pekaseng para encontrarse con estas mujeres que están limpiando estas calles y estos parques que están alrededor de las casas. Como están viendo, hacia la altura de su cintura, todo eso antes era yuyos y ahora está totalmente limpio, como si fuera una carretera de tierra, ¿no? Una pista. Ay, perdón. Vale. La verdad que perdón por el recorrido así rápido y caótico, tampoco lo había presentado nunca así de manera online, pero sí tiene la posibilidad de ir a visitarla, y poder encontrarse con esas fotografías en gran formato, y que de alguna forma nos acerca un poco más a la vida y a las historias de estas mujeres. Podrán encontrar debajo de cada fotografía una pequeña descripción de quién es y un poquito su historia, y fundamentalmente conectar con que hay una frase también que se utiliza mucho en las personas que documentamos, bueno, una frase no, como que evocamos mucho las personas que documentamos la tragedia del desplazamiento forzoso, del conflicto armado, inclusive de las personas víctimas de desplazamiento forzoso por desastres naturales, ¿no? Que las verdaderas víctimas de un conflicto armado no son las personas que fallecen, sino las que sobreviven, las que tienen que sostener la vida después de haber sido testigos de una tragedia y de tener que andar amasando el trauma de lo vivido. Y creo que la potencia y la fuerza que tienen estas mujeres para que en estos contextos salir adelante, sacar adelante su vida y la de sus familias, es lo que he intentado en estas fotografías y en este relato de Herederas de las Ruinas, poder representar. Sí, las promotoras de la vida, lo que heredan son los restos de las decisiones políticas y violentas que toman muchos hombres, ¿no?